Bien, habíamos llegado a que la concentración de sulfato y la concentración de calcio, ¿sí? Es 0,005 molar y 0,5 por 10 a la menos 4 molar. Eso sí, quedó claro, eso sí se vio. Sí. Bien. Ahora, si vos te fijas, lo que vos tenés que hacer es comparar o calcular Q, donde Q te sirve para comparar el valor de Q con el valor de K, para saber si en estos casos la sal que posiblemente pueda formarse va a precipitar o no. ¿Bien? Para eso te sirve calcular Q y compararlo con el valor de K. Lo que tiene Q es que Q es matemáticamente, tiene la misma expresión que K, pero Q la puedo calcular en cualquier momento y K corresponde a una situación de equilibrio, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es, como sé las concentraciones iniciales, puedo plantear Q y compararlo con K. Si Q es más grande que K, algo de sal va a precipitar. Si Q es igual a K o menor a K, no va a haber precipitado. ¿Bien? Entonces, acá lo que calculo, acá abajo, es Q, ¿bien? ¿Sí? Lo que está ahí, le estoy tratando de marcar, pero me anda mal el Word. Lo que tengo ahí es Q, ¿sí? En la expresión de Q, que es la misma que la de KPS, y utilizo en la concentración de sulfato y en la concentración de calcio, utilizo las concentraciones iniciales que había calculado, ¿bien? Y calculo el valor de Q que da 2,5 por 10 a la menos 8. Si yo comparo ese valor con 6 por 10 a la menos 5, eh, veo que 2,5 por 10 a la menos 8 es más chiquito que 6 por 10 a la menos 5. Entonces, como conclusión, las concentraciones de sulfato y de calcio no son lo suficientemente grandes como para que precipite formando sulfato de calcio. Profe, Bien. Y quedaría como una solución insaturada. Sí. Perfecto. Jorge, ¿es lo mismo si que me da 2,5 por 10 a la menos 7? No, no es lo mismo. 25 por 10 a la menos 7 puede ser. 2,5 por 10 a la menos 7 no. profe, si se mezclan o sea, que si no se mezclan en partes iguales, ¿cómo se Te harían lo, las te lo va, concentraciones? te lo va a decir. Ah, no lo dice. Te lo va a explicitar como vimos los ejercicios de neutralización, ¿viste? Que te daba los volúmenes y las concentraciones. Sí. Bueno, te lo va a dar así. Ah, bueno. Para que vos pases todo a molaridad. A Profe, molaridad disculpe, final. Sí. profe, disculpe, una pregunta. Entonces, en el caso que te diga que sean concentraciones iguales, Ujú. siempre la dividimos a lo que tenemos a la mitad. Sí. Nada más, no importa si sea diferente, solamente la mitad de cada uno. Claro, partes iguales. Gracias, profe. De nada. Profe, Sí, ahí tiene razón el compañero Jorge, da 2,5 por 10 a la menos 7. Y ahí me he equivocado yo. Le estaba para decir lo mismo. Ahí está. Bueno, no cambia, ¿sí? Es lo mismo. profe, y si nos da Funciona la otra misma. temperatura, ¿qué pasa? Si te vas a otra temperatura, Sí, varía la KPS o qué pasa. supongamos que la reacción es endotérmica, ¿no? ¿Bien? Supongamos que la reacción es endotérmica, ¿bien? Si Sí, aumenta la temperatura, ¿vos qué pensás que puede pasar? Aumenta y la constante Sí, y KPS varía. sí, porque KPS es la constante. claro, y habría que plantear Q de nuevo para ver. No te hace falta. Vos siempre viste, te das cuenta. Si aumenta K, ¿qué quiere decir que aumente K? ¿Qué quiere decir? Sí, todos Te sabemos. aumenta la solubilidad también. Pero ¿qué significa que aumente K?
Que la reacción es endotérmica. Bueno, aparte. Entonces se desliza más a producto. Entonces tengo Bien. más cantidad de producto. Exactamente. Aumenta la solubilidad de la sal. Es decir, en vez de admitir 10 gramos por litro, si yo aumento la temperatura, va a admitir 20 gramos por litro, pongamos. Entonces, no hace falta volver a realizar el cálculo, porque yo ya sé que si aumento el valor de K, aumenta el valor de la solubilidad, por lo tanto va a admitir mayor cantidad de iones en solución antes de que precipite. ¿Bien? Porque va a aumentar hasta un nuevo equilibrio. Claro, pero va a aumentar. ¿Sí? Sí, sí, gracias, profe. Bien. ¿Seguimos? Denme un Sí, minutito. profe. Voy a dejar de compartir y voy a volver a abrir el archivo a ver si... Una pregunta. Sí. No entendí en el caso de que aumente la temperatura, ¿cómo se calcula el KPS? No sé si lo llegarán a pedir, pero No. para saber. No. No vamos a pedir cálculos de cambio de temperatura. Lo que sí vos tenés que saber es lo que vimos, lo que dije recién, es interpretar qué pasa. No te vamos a pedir que calcules el KPS. Claro. O sea, sí, perdón. Hay ejercicios que hemos visto acá, que hemos visto que te dice la KPS o la concentración de tal ion a 16 grados centígrados es tal, y la concentración de tales iones a tanta temperatura es tal. Eso lo vimos en un ejercicio pasado. Pero lo que vos tenés que saber es interpretarlo, ¿sí? No va a haber preguntas de bueno, ahora si la temperatura es tal... Claro, es teórico. Claro. O sea, supongamos, no te va a decir ahora, bueno, a partir de si la temperatura aumenta 10 grados centígrados, ¿cuánto va a ser KPS? No, eso no. Claro, sí, esa era mi duda. Lo que vos tenés que saber es qué significa que aumente lo teórico. KPS, sí. Lo teórico que te sirve para Bien, entender esto. gracias. Hemos visto algunos ejercicios en otras unidades donde veíamos, creo que era en equilibrio físico, donde cambiábamos las temperaturas y veíamos cómo se desplazaba KP y lo calculábamos, pero tenían todos los datos ahí para hacerlo. Ahora no lo vemos, no vemos eso. Bueno, Profe, Sí, disculpe, pero no termino de entender por qué lo dividimos por 2. bien, bueno. A ver, bien, si vos tenés, bien, supongamos, a ver, un vaso de cerveza, ¿bien? Del volumen que vos quieras, ¿bien? Pone un volumen, el que vos quieras. No sé, 250. 250. Tenés un vaso de 250 mililitros de cerveza, ¿estamos? Sí. Ahora yo te digo, agregale, tal como te dice el enunciado. Vos imagínatelo en tu cabeza. Tenés un vaso de 250 mililitros de cerveza y yo te digo, agregale un igual volumen de agua. Sí, aumenta a 500. Bien, ¿y la concentración de la cerveza bajó a la mitad o no? Sí, bajó. Bueno, eso es todo. Entonces lo que tengo que interpretar bien es el problema para saber que lo tengo que dividir por 2 después. Claro. Bueno, gracias. No, de nada. En todos los casos se divide por 2, ¿sí, no? No, te lo dice el enunciado. En este caso, y sí, pero el enunciado te lo va a decir. Ahí el enunciado te está diciendo que se divide por 2. No en todos los enunciados de toda la guía va a ser igual. Ah, bien, gracias, Claro, profe. ahora lo comprendiste. Con el ejemplo del agua, la cerveza y... ¿Bien? No porque justo... Claro, porque en este caso dice iguales volúmenes, ¿no? En el caso de que no diga, no. Claro, ahí el ejercicio te dice, ¿se formará un precipitado cuando se mezclan iguales volúmenes de tal y tal solución? O sea, igual volumen. Mezclo iguales volúmenes. Mezclo 25 mililitros con 25 mililitros,
250 mililitros con 250 mililitros, 500 mililitros con 500 mililitros, 10.000 millones de mililitros con 10.000 millones de mililitros, es lo mismo. Sí, entendí, pero era mi duda esa. Bien, ahora sí lo dividimos por 2 porque, bueno, el ejercicio en particular dice eso, se mezclan volúmenes iguales. No sé si todos los ejercicios de la guía dicen justo lo mismo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bien, vamos al 9.d. A ver. ¿Qué dice? A ver. A ver, ¿qué quiero ver? No, ya terminamos. ¿Qué hora es? Bien, vamos con el 9D, no perdamos tiempo. Dice, parte del mismo enunciado, fíjense, se formará un precipitado cuando se mezclan volúmenes iguales de las siguientes soluciones. Dice, en este caso, carbonato de potasio, sulfato de calcio. ¿Bien? A la misma forma que ustedes vieron recién, si dice mezcla de volúmenes iguales, ustedes saben que la concentración final va a ser la mitad, ¿sí? De cada una de esas sales. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, profe, se escucha. Bien. ¿No se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, este es el 9.d. Entonces dice, se mezcla en partes iguales o volúmenes iguales, que es lo mismo, carbonato de potasio y sulfato de calcio. Antes de fijarme en las concentraciones y todo lo demás, me fijo, veo, en el primer punto, el carbonato de potasio. Voy y veo, planteo el equilibrio de disociación del carbonato de potasio, que se disocia en carbonatos y iones potasio. Voy y me fijo en el apéndice de la facu y veo que no figura ninguna KPS para esa sal, entonces no es un electrolito fuerte poco soluble, por sí sola no va a precipitar, ¿bien? ¿Bien? Entonces, bueno, ahí les puse, se los hice más fácil, a ver si a lo mejor lo entienden ahí. Al mezclar volúmenes iguales, la concentración final de carbonato de potasio es 0,005 molar. ¿Estamos? Bien, ahora voy con la sal del sulfato de calcio. Me fijo, sulfato de calcio. Bien, el sulfato de calcio se disocia en aniones sulfato y iones calcio. Ahora voy y me fijo en el apéndice de la facu. Bien. Y veo que sí, este es un electrolito fuerte poco soluble que por sí solo puede precipitar si me excedo su solubilidad. Entonces, bueno, antes de fijarme en la mezcla, ¿sí? O analizar la mezcla, como lo hicimos recién, me fijo si primeramente, por sí solo, el sulfato de calcio, ya de por sí ya no estoy en una condición donde precipite por sí solo, ¿bien? Entonces voy, me fijo, sulfato de calcio, tengo una concentración inicial de 5 por 10 a la menos 5, al mezclar volúmenes iguales con el carbonato de calcio, sé que su concentración baja a la mitad, ¿bien? Entonces lo que hago es planteo Q. Ya sé las concentraciones, la concentración de la sal, ¿sí? Y sé por la estequiometría de la sal que por cada mol de sulfato de calcio voy a tener un mol de sulfato y un mol de calcio, ¿bien? Entonces sé que si tengo 2,5 por 10 a la menos 5 molar de sulfato de calcio, la concentración de sulfato y la concentración de calcio van a ser las mismas en un punto inicial. Por eso planteo Q. ¿Bien? Para saber si precipita por sí solo. ¿Bien? Entonces, si planteo Q con las concentraciones de sulfato de calcio, veo que Q me da 6,25 por 10 a la menos 10. ¿Bien? 6,25 por 10 a la menos 10 es menor que el valor de KPS, por lo tanto, no precipita esa sal. ¿Estamos? Por sí sola. ¿Me entienden el planteo que hice? Básicamente, en el ejercicio anterior,
yo tenía dos sales que ninguna de las dos por sí solas precipitaba. Pero cuando las mezclaba, sí podían formar sulfato de calcio, que era un electrolito fuerte poco soluble. ¿Bien? Ahora, en este ejercicio nuevo, en este nuevo punto, me está dando dos sales donde una no es un electrolito fuerte poco soluble y la otra sí, que es el sulfato de calcio. Entonces, antes de ver si producto de esa mezcla voy a formar una nueva sal que pueda precipitar, tengo que analizar por separado el sulfato de calcio para ver si ya de entrada no estoy trabajando en alguna condición que precipite por sí solo. ¿Bien? Que es básicamente lo que hice en toda esta columna de la derecha. ¿Bien? Analicé el sulfato de calcio por sí solo. Sí. Ahí se comparó el valor de Q Sí. con la concentración de sulfato de calcio. No. Q se compara con K, no con concentración. Ah, bien. Chicos, los veo muy callados. ¿Entendieron hasta ahora o no? Sí, profe. Yo sí, profe. Porque si no, después en la tarea va a ser como ayer la tarea. Yo no lo voy a hacer. Voy a pedir que ustedes la muestren y la hagan, ¿sí? Bien, entonces, ¿entendieron lo que hice hasta este punto? Que Sí, profe. analicé la sal de Sí, carbonato profe. de potasio por separado y el sulfato de calcio, ¿sí? Fíjense, acuérdense, en el punto C, ¿sí? En el punto A del ejercicio, las sales que a mí me daba el enunciado no eran electrolitos fuertes poco solubles, ¿sí? Pero sí la mezcla me podía formar un electrolito fuerte poco soluble. ¿Bien? ¿Eso lo entendieron del punto A? Sí, para darte cuenta, Espérate un minuto. Ahora, en el punto D, vean la diferencia. En el punto D me está dando de vuelta dos sales, de las cuales una no es un electrolito fuerte poco soluble y la otra sí. Entonces, antes de analizar la mezcla como tal, tengo que verlos por separado y fijarme si el sulfato de calcio, en este caso, que es el electrolito fuerte poco soluble, no precipita por sí solo, ya en la condición inicial que la que estoy trabajando. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hice en la columna de la derecha. Calculé Q, ¿bien? Con la concentración inicial de sulfato de calcio, luego de mezclar partes iguales, o sea, luego de mezclar volúmenes iguales, y calculé Q, ¿bien? Entonces, fíjense, no se olviden que acá lo dividí la concentración por 2, porque ya mezclé los volúmenes, pero igual ya sigo estando en una condición donde Q es menor que KPS, entonces no, por sí solo no hay precipitado. ¿Bien? Ahora me falta analizar si alguno de los iones de la sal perdón, si alguno de los iones que provienen del carbonato de calcio, del carbonato de potasio, se pueden mezclar con alguno de los iones del sulfato de calcio y formar precipitado. El carbonato de calcio, profe, ¿no? Ahí una compañera me quería preguntar algo. ¿Qué será? Sí, yo que para darnos cuenta, o sea, la mezcla entre los dos compuestos, nos Ujú. vamos a dar cuenta cuando veamos KPS, o sea, la tabla de KPS. Claro. Básicamente, vos agarrás el carbonato. Fíjate, por ejemplo, acá, ¿no? En este ejercicio. Vos agarrás, planteaste la disociación de la primera sal y de la segunda. ¿Estamos? Eso sí, ¿no? Esta sal y esta sal. ¿Estamos? Eso lo planteaste por separado porque te las da en el enunciado. ¿Sí? Vos fuiste y te fijaste cuál, en función del apéndice, cuál era o no un electrolito fuerte poco soluble. ¿Bien? Ahí te diste cuenta que el sulfato de calcio es un electrolito fuerte poco soluble, entonces viste si por sí solo no precipita. Sí. En la condición inicial que estamos trabajando. ¿Sí? Bien, al mezclar partes para saber si precipita o no, vos planteas Q y lo comparas con K. ¿Bien? Sí. Entonces ahí te das cuenta que inicialmente no precipitó. Ahora, lo que falta es analizar si alguno de los iones
de la disociación de la primera sal, del carbonato de potasio, se puede mezclar con alguno de los iones del sulfato de calcio y precipitar. ¿A eso vas de preguntarte cómo te das cuenta? Sí. Bueno, imagínate, vos agarras y haces esto, mira. Vos decís, agarras el primer ion de la primera reacción, ¿sí? ¿Bien? ¿Ahí lo ves? Sí, sí. El carbonato. Y lo comparas con el sulfato. Y decís, ¿puedo mezclar carbonato más sulfato? No hemos visto ninguna sal, nosotros que sea sulfato de carbonato o alguna cosa así. Bien. Claro. Bueno, a ver, entonces, de vuelta, ¿el carbonato se puede mezclar con el calcio? Sí. Sí, bueno, listo, lo anoto ahí, se puede mezclar, bien. En este caso, ya sabemos que el carbonato de calcio es un electrolito fuerte poco soluble. ¿Bien? Sí. Bueno, quiero seguir sacándome las dudas. Voy y me fijo, ¿el potasio se puede mezclar con el sulfato? Sí, Sí. se puede, pero si yo voy y me fijo en la tabla, no el sulfato de potasio no aparece, entonces no me interesa. ¿Bien? Claro. Voy y me fijo, ¿el calcio con el potasio pueden formar alguna sal? No. No, listo. Entonces la única posibilidad que me queda es que el calcio que proviene del sulfato de calcio se mezcle con los carbonatos del carbonato de potasio y formen un precipitado. Entonces ahora, una vez que ya analicé esta primera parte, tengo que ver esa segunda parte de la mezcla. ¿Bien?